Hoy es lunes 10 de noviembre del 2025, son las 12 horas 13 minutos y 43 segundos. Bueno, teniendo en cuenta que el día 6 de noviembre, cuando se conmemoraron 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, el postdoctor Francisco José Ternera Barrios, respondió lo siguiente. Y pues bueno, antes que nada, por los videos que haya hecho, y al magistrado, otros magistrados, la comunicación por irrespetuosa, porque se considera irrespetuosa, eh, suele considerarse no subsanada por lo que sea. Pues bueno, aquí me excuso, lo que pueda resultar pertinente al respecto, pues lo haré, dado el caso de lo que a criterio o juicio de quien lo considere, pues lo haría. Eh, Muchas cuestiones son actuaciones, otras veces son enojos sobre cómo se pueden sentir diferentes personas frente a este tipo de injusticias. Y pues bueno, este video antes de erradicar la subsanación, de una conversación con una persona el 6 y otra el 7, pues la respuesta fue que la parte accionante no subsanó en debida forma el libelo conforme ordenado el auto del 23, que este es el auto del 23. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que aquí tengo eh, estos aspectos, voy a compartir lo que lleva el documento. Pues en este caso, este documento fue una ex solicitud de insistencia, que aquí no sé si ya porque la Secretaría supuestamente, según esto, lo remite eventualmente a la Corte, ahí sea otra solicitud de insistencia. Espero que no y que pueda continuar con un magistrado que ya lleva el caso, que la verdad me parece crucial que él realmente lo pueda manejar porque es una persona con un postdoctorado en paz. Y este problema en el fondo afecta ese derecho y ese sueño. Entonces, pues a mí realmente me parece pertinente que el caso lo siga manejando el magistrado por su formación. Bueno, era una solicitud de insistencia por lo que había planteado la Corte Suprema, perdón, por lo que había planteado la personería ante la Corte de Colombia, dado que hubo un error que dio inicio a un auto sobre una acción de tutela verbal que no había ni terminado de redactar y aún no. Y esto ha sido por las consecuencias limitadas hacia ellas de la violación de derechos y delitos de la misma Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Fiscalía de la Rama Judicial, y aquí están pues pruebas de lo que se plantea, elementos materiales probatorios y corresponsables de tenerme a mí a millones de personas padeciendo perjuicios. Justamente ya va a cumplir un mes desde que le solicité a una fiscal, me excuso con la fiscal sobre lo que haya parecido respetuoso cuando estaba enojado hace un mes con esa denuncia y también mostrando pues elementos pedagógicos de cómo es la cultura. Eh, de perjuicios, bueno, 4 horas, con la esperanza, y aquí puse la sentencia de Esperanza Gómez, que ganó una sentencia para que Meta le volviera al Instagram. Cuestión que en mi caso, entre los múltiples atropellos, me han quitado muchas cuentas de WhatsApp, incluso una de Facebook. Esperanza Gómez se la devolvieron y una sentencia, por eso lo incluí. Y traté que ahora sí haya un lado decente, respetuoso, de ecuanimidad, justicia para juzgar e investigar a partir del inicio arbitrario de esta tutela urgente. Y bueno, esta tutela urgente es urgente y puede hacer verbal, solo que no dispuso ni dispongo de recursos para terminarla rigurosamente por escrito. En los 3 días del auto que me dio la Corte, bajo una amenaza de falso testimonio de algunas sentencias judiciales, el poder y el posterior acto de subsanación que recibí el 6, que agravan los perjuicios. Este video lo hice justamente este fin de semana en perjuicios del retardo del magistrado, desde lo que pasó desde el primer auto en perjuicios hasta el envío del auto. Bueno, los perjuicios por el que la misma Corte Suprema no ha sanado, pues aquí pongo el planteamiento de que se supondría que es sanar, subsanar por, bueno, todos estos derechos y los delitos de prevaricato, reprevaricato, hipermera contra prevaricato, fraude procesal. Bueno, ahí quedan elementos probatorios sobre lo que se plantea. Los artificios de engaño utilizan acciones de tutelas previas que han sido negadas, retardadas, rehusadas, omitidas. Entonces, bueno, aquí sigue una imagen de la paradoja negativo judicial. Aquí la referencia cero de que todas las palabras que tienen un enlace a internet están subrayadas, tienen un enlace.
A continuación, bueno, en este caso, explicación de esta tutela. Este fue una explicación que, así como esta, hice antes de enviarla el 29 de octubre a las 17:00. Listo, para explicar qué es lo que se enviaba. Este es un enlace de la herramienta de Notebook, la que desconocen muchas personas. Y bueno, en esta herramienta es lo que voy a mostrar porque ya hay dos. Ya llegué al límite de lo que puedo poner de fuentes, ¿cierto? Entonces, en este caso, estoy poniendo este prompt aquí para poder solicitar a cada uno, de acuerdo a estos dos notebooks, esto es lo que plantea. Entonces, teniendo en cuenta las fuentes de este cuaderno, que son parte del elemento material probatorio de acción de tutela, redacta los hechos, acciones o omisiones atribuibles a, en nombre de la persona, organización, autoridad judicial, con la mayor claridad posible, al igual que los derechos vulnerados o amenazados, la fuente, hoja o minuto exacto en el que se menciona y las pretensiones planteadas. Teniendo en cuenta, vamos a poner aquí más bien, considerando que las fuentes de este cuaderno, sí, no, qué pena, sí está aquí. La fuente, hoja, minutos en el que mencione todas, absolutamente todas, estos problemas del fine tune no vaya a dejar escapar ningún y tómate todo el tiempo que necesites. Las pretensiones planteadas, al igual que la fuente, hoja, minuto exacto en el que se plantean las pretensiones. Esta es la instrucción. Voy a borrar esto, que esto ya no va. De igual forma, yo a inferir aspectos que profundicen, preargumentan, prejustifiquen, predemuestren la correlación, causalidad, consecuencialidad y conexionalidad sobre aspectos que no se tuvieron en cuenta y que sirva para que los magistrados, jueces y fiscales tomen decisiones con la mayor ecuanimidad posible, se concienticen de los perjuicios que están generando, que han generado, voy a ponerle aquí más, generado, están generando y seguirán generando y no sigan retardando, omitiendo, rehusando o denegando actos propios de sus funciones. También es una propuesta sobre cómo podría acelerar la resolución de sus conflictos y que esté en la capacidad de los magistrados, jueces y fiscales para hacer esta situación pronto. Este es el prompt propuesto para que, en este caso, como son más de 200, pues lo que se propone es que en la tutela, entonces la explicación del ejercicio, porque no me da el tiempo, y hay que salir de esto rápido. Aquí en este, por ejemplo, está casi todo el historial de lo que ha tenido que ver con María Antonia Samil. Entrevistas con judiciales, asambleas de reparación, de que se ha pedido rectificar. Todo esto está aquí, pues hasta lo que llegó a 50. Y los documentos que se hicieron sobre eh, el derecho al buen nombre y el delito de estafa, que por eso se incluyeron más, porque detrás de esto hay una estafa, presuntamente, pues porque María Antonia Maní es economista, hay problema con economistas, político, y por eso el ejercicio, como se vinculó Catherine Juinado, se amplió a más demandados, denunciados y accionados, de hasta dónde puede llegar la estafa. Esa es la razón. Entonces, un ejemplo. Aquí dice análisis jurídico de las acciones de la María Antonia Saní y la consecuencia de vulneración. Esto fue lo que respondió, ¿cierto? Lo que infirió la inteligencia artificial. Aquí justamente hay un problema de fine tuning porque esto no es preciso, o sea, no muestra todo. Y mire, todo este material congestiona la rama judicial y es parte de lo que se planteó para que se desconcierne la rama judicial con las tutelas. Mire, todos estos elementos material probatorio. Y aquí está, pero más o menos lo hace bien, pero no está completo. Entonces, parte del problema es que necesitamos hacer fine tuning. Ahora, esto es descifrando con inteligencia artificial en la vía formulera a los magistrados colombianos. En este caso, como no sé qué fue lo que no se subsanó, aquí están los elementos probatorios de las fechas recientes, desde los autos, o sea, lo que se hizo de allá para acá, no lo previo. Entonces, esta es la diferencia. Incluso aquí falta incluir algo, va a tocar sacar algo y poner otra cosa. A ver, ¿qué podemos quitar? Peticiones verbales. Mm. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un problema que llegue al límite, que me parece importante incluir el documento. ¿Cuál de los dos quitar? No, esto es clave porque esto es parte de este documento, fue el que surgió. Ah, esto está repetido.
Hay que quitarlo. Pues bueno, aquí voy a incluir el documento de Google Drive, que es el que en el que estoy trabajando. Next solicitud. Entonces, por ejemplo, o sea, este es el después de los autos, que el auto llevó a incluir más personas. Entonces, eventualmente esas personas quedarán perdidas porque en teoría, ¿qué tendría que ver con lo que pasó antes con María Antonia Sanín, Revista Cam y todo eso, los 30 iniciales? De aquí para atrás es casi relacionado con los 36 iniciales y este otro tiene que ver con los nuevos, que aquí fue donde se hicieron más elementos de la respuesta de casi 8 horas, que fue casi analizando lo de Catherine Ubinao. Incluso creo que aquí también está, si mal no estoy, aquí también están algunos de esos puntos. Pero entonces, bueno, aquí se relaciona lo anterior, la tutela inicial, las impugnaciones, lo que se le envía al Congreso, lo que se responde a Catherine Ubinao, aquí está el amparo de pobreza, todo esto, eso está aquí. Entonces, bueno, aquí el ejercicio es, por ejemplo, vamos a poner qué tiene que ver los candidatos políticos. Voy a ponerle aquí, atribuirles a los candidatos políticos y personas que se vincularon después del auto inicial con 36 accionados. Entonces, esto es, por ejemplo, algo que no se entiende, por qué se vinculó a todas estas personas, ¿cierto? Candidatos políticos por estafa. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, vamos a revisar qué genera aquí después de pedir esto. Pero entonces, un ejemplo aquí, puse Catherine Juinao y María Antonia Sanín. De María Antonia Sanín, derechos con María Antonia Sanín y todo esto aquí explica. Entonces, en teoría, lo que se debería considerar es que como son más de 200 pues cada uno ponga lo suyo y le pregunte aquí a estos notebooks, que se le da el acceso a que lo revise, ya que este es un problema que hay. Y esto, por dar un ejemplo, es parte de lo que se puede considerar para desconfiar la rama judicial y poder manejar tutelas y elementos probatorios. Una herramienta que ya está, pero hay que mejorarla porque no tiene bien el fine tuning. Ahora, he estado casi todo el tiempo, que dormí como 4 horas, organizando este documento. Y bueno, esta fue la primera explicación, esta va a ser la segunda, este es el enlace de esa herramienta, herramienta ella que desconocen, vamos a ponerla aquí cursiva, la que irán fundamentando, y lo que quiera preguntar el magistrado, allí está, en la que se irán fundamentando hipótesis, pretensiones, sesgos, falacias, pretensiones de derecho, pretensiones, está repetido 2 veces, preargumentos, predemostraciones, prejustificaciones de la IA a partir de la aleatoriedad, estocasticidad generada por las decisiones, acciones, omisiones, respuestas de los magistrados, jueces, fiscales, demandados, denunciados, accionados, vinculados, testigos, etcétera, y o al infinito y más allá. Tercero, el link de la lista de reproducción que tiene y contiene videos, audios y de la carpeta con las peticiones verbales, pruebas, etc. y o el infinito y más allá generados desde el inicio del auto del 23 de octubre y que servirán de pruebas específicas sin limitarse a ellas, dado que los recursos, incluyendo tiempo, dinero, money y valor, no alcanzaron antes de las 18:00 del 29 de octubre, que fue cuando tenía el tiempo para subsanar. Incluso no fueron las 18, eran las 17. Esto era las 17, creo. Hasta las 5 es que trabaja. Y después de Jesus Christ, sí, después de la llegada, después de la llegada de Jesús de Nazaret. Mire lo que se demora para escribir un texto. Me toca trabajar este ritmo. Teniendo en cuenta, cuarto punto que este es nuevo, que el 6 de noviembre del 2025, aquí sí vamos a explicar esto, se recibió un auto notificando que no se subsanó en la debida forma este libelo, ahí está el auto, acto
con el que más allá de buscar una acción punitiva, resulta relevante considerar que hermenéuticamente se podría inferir que se incurrió en el delito de falso testimonio, delito con el que el mismo magistrado amenazó en el auto anterior del 23 de octubre, dado que cayó totalmente su verdad subjetiva en esta actuación judicial al no especificar qué fue lo que no se subsanó. Aquí, digamos que más allá de que yo esté tratando de buscar que la gente tenga problemas punitivos, que al final, honestamente, pues por eso hay que pensar un proceso de paz y los que en nombre de una tal revolución secuestraron, mataron, hicieron todo eso como lo que se conmemoró el 6 y el 7. Pues aquí estamos hablando de delitos, no precisamente crímenes de lesa humanidad. Y pues la interpretación, el magistrado ocultó la verdad. Más que estar en una situación hostil, que un poco la hostilidad penal he identificado que genera un poco más de presión para lograr objetivos y propósitos, y más que lograrlos de manera impuesta o dictatorial o forzada, que a veces se interpreta o se manipula, se interpreta así, pues es la interpretación, ¿cierto? Entonces, pues el magistrado decía que no oculte la verdad en la actuación judicial, y él no explica en todo, oculta la verdad, la está callando, falta faltando la verdad totalmente, mire. Pues sí está la respuesta. Dice que no subsanó en el nivel conforme al ordenado y ocultó la verdad. ¿Cuál fue la interpretación de que no subsanó? Ni idea. ¿Y eso qué genera? Un retardo. Entonces un delito lleva al otro. Y bueno, la verdad, el principal objetivo es poder salir de toda esta situación, que es bastante claro lo que está sucediendo allí, y que lo voy a plantear de esa manera. Dado que cayó totalmente en esta actuación judicial, a no especificar detalladamente qué fue lo que no subsanó. En este sentido, mi conciencia y subconsciencia, esperando y deseando no tener que recurrir a la metaconciencia, ahí que es la conciencia y la subconsciencia, de buena fe, eso sí, de mi parte, sentencié la decisión. Entonces yo aquí pues también estoy sentencié la decisión de hacer esta humilde y presuntamente loable carpeta de elementos materiales probatorios relacionados con lo que presuntamente puede ir sirviendo para inferir cómo sanar lo que presuntamente no está sanado, ¿cierto? Pues entonces, esta es la carpeta inicial, tutelas, sentencias de tutelas. Y aquí hay una que estoy poniendo subsanación, porque no sé qué es subsanar, pero ahí iré poniendo lo que pueda servir para lo que sea subsanar. Aquí está subsanar, esta es. Y esta es la carpeta inicial, que ya que el magistrado pregunta, mire, dice, en la subsanación anterior, que ahí lo organice, o sea, esto es un cambio también, que diga la autoridad o autoridad accionadas, hecho, acciones o omisiones, indique el radicado del proceso y la providencia, actuación u omisión. Entonces, como el magistrado me pidió eso, en esta carpeta, mire, está uno, está el otro, está el otro, está el otro. Estos son algunos, no, ahí están. Mire, aquí hay otro, y ahí lo estoy poniendo, ¿ya? Ahí están varios elementos materiales probatorios que ahí están en la carpeta. O sea, ahí le explico lo que hasta el momento he podido hacer. Y por eso hice esa carpetica y la estoy organizando. Debido a los perjuicios de la verdad subjetiva, que fue que aquí le compartí el video que le hice, el retardo y lo que ha pasado, que ahorita se muestra nuevamente, al igual que esta otra lista de reproducción de videos de elementos probatorios relacionados con aspectos, aquí un poquito de humor, de PET y Memo, que son feligreses de Petro, además que le están dando contratos, no me consta, pero bueno, de la subsanación con aspectos iterativos que permitan integrar, valga la redundancia, el pleonasmo, sumersió, viste, ve, hombre, inferencias de sanar, presuntamente lo que no se ha, lo que presuntamente no ha sanado. No tengo ni idea, y pues ahí puse un poquito como de una mofita ahí para plantear, profundizar esto, pero bueno, además de eso, según la RAE, sub tiene un significado debajo o debajo de, ¿cierto? Y subsanar es remediar o corregir un defecto, un daño, un error o un problema. En este caso lo puse grande, daño, error o problema, ya que eso supuestamente es subsanar en la RAE, no en la interpretación jurídica, sino en la RAE. Entonces, aquí lo planteo, teniendo en cuenta que se está denunciando y concientizando sobre el delito de estafa, que el delito de estafa implica inducir o mantener en error, vea, subsanar a la error, a través de artificios de engaños generando perjuicio ajeno y o daños, o sea, la palabra lleva a la otra y volvemos a un bucle aquí lingüístico, aquí no hace otra inspiración, bucle lingüístico, eh, generando perjuicio ajeno y o daños. La pregunta es, primero, voy a ponerlo aquí, primero, ¿qué error
se espera que se corrija cuando se incurre en el delito de falso testimonio en el mismo auto, lo que está explicando ahorita. Y vuelvo y lo reitero, no es por querer aquí jugar que me gustaría que el magistrado lo enrede ahí penalmente, que pues aquí pongo también como la situación, mire que sí, sí tiene ahí como el delito, se interpreta así. En el mismo auto, al ocultar totalmente la verdad, el presunto error que no se corrigió durante esta actuación judicial y además instigar a delinquir por seguir tolerando que los colombianos sigan inducidos y mantenidos en error, aquí vuelvo y reitero la cuestión de la estafa. O sea, todo esto empezó con el hecho de una falsa denuncia y todos estos rumores de calumnia e injurias que detrás de eso hay una estafa. Ahora, por eso se vincularon más, porque como esto se empezó a vincular a una política, que es Catherine Winnow, estamos en campañas políticas, entonces dentro del acceso a la justicia se está pidiendo como pretensión que una fiscal que hace un mes le pedí que desarchivara una denuncia por estafa, la desarchive para que dejen de cometer el delito de estafa todos los políticos, ¿cierto? Y parte de la situación por la que a mí me quieren desprestigiar es por hacer este tipo de cosas. Entonces, por eso es que planteo eso allí, que se sigue buscando excusas y el problema persiste. Entonces, sobre la cruda y dura realidad, lo que podría suceder, que es lo que querían estar estudiando los economistas, que el problema inició con una economista y luego con más economistas, y que ayer organicé eso en otra tutela está más especificado, y que también se generó el Consejo de Estado un traslado que los tribunales de Medellín y eso se sigue retardando. Entonces, el problema es la escasez grave, el agotamiento definitivo, lo poco mucho de todo y cada los recursos naturales no renovables si no logramos transmutar elementos químicos. La cuestión aquí es que justamente en el video que le hice ayer al magistrado sobre algunos perjuicios, ayer o el sábado, no me acuerdo, se evidencia eso. Entonces, pregunta 2. No me deja poner ahí, mire, estoy tiene un error ahí. No permite. Bueno, será paradójico que se utilicen términos que llevan al punto de inicio del tipo de actos de discriminación que se están denunciando, inducir y mantener error, generando perjuicios ajenos y o daños, e incluso por vulneración de derechos y delitos, incluso por vulneración de derechos y delitos que, esta vaina, me va a tocar cortar y quitarlo un momentico para poder escribir bien esto. Qué locura esto. Interesante trabajar así. Se utilizan términos que llegan al punto de inicio del tipo de actos de discriminación que se están denunciando por inducir y mantener error, generando perjuicio ajeno y o daños, e incluso por la vulneración de derechos, la vulneración de derechos y delitos que están generando un costo de oportunidad al no poder crear herramientas que permitan conectar personas y organizaciones por compatibilidad en problemas y más de 22 parámetros adicionales. Bueno, en este caso explico esto, porque lo puse, porque parte de los perjuicios es que yo no me he podido enfocar en hacer y prototipar con otras personas, que incluso hay con unas que tengo pendiente, una red social para conectar por compatibilidad en objetivos y problemas. Que ahí está el enlace, ya no lo puedo abrir. Se le envió hace un año a Meta, se la presenté en una hackathon, luego en unos fondos de llama que entregué el 2 de diciembre. Aquí está, que también ahí está vinculado a Meta. Y bueno, más allá que igual no podemos tratar de presionar que hagan eso, no, pues es parte de los perjuicios, no se ha podido hacer. Y como subsanar dice que es corregir un defecto, un daño, un error o un problema, pues parte de lo que tiene que ver con problemas es que estoy tratando de que conectemos personas y organizaciones por compatibilidad en problemas, objetivos, misiones, visiones, propósitos. Pues lo de subsanar, mire hasta donde llevó la interpretación. Qué pena ahí, estimado magistrado. Hay un poquito de el amor por la sabiduría, que hay otra tutela por eso. No sé si compartamos la misma pasioncita, quizás sí. Pero bueno, ahí eso llevó la interpretación de Subsana. Mire, aquí está la presentación. También se la hice a don Donald Trump, a don Elon Musk. Les mostré, mire, vea, la iniciativa que no has ignorado y que deberíamos ponerlo porque plantearon, vea, por ejemplo, aquí.
El año pasado pusieron tres problemas y tres retos y aquí se planteó, vea, deberíamos hacer mindset. Aquí se habla de mindset. Esto fue algo que hice. Entonces, pues mire, esto no le he podido hacer. Trate de empezarlo a hacer con el fondo de Tecnoparque, que creo que ahí está también y no se ha podido. Entonces, mire, la palabra subsanar habla de problema. Mire, mindset, representando mindset, que hasta ahí le cambié el loguito, puse un cerebro, que el WhatsApp lo perdí, no lo he podido recuperar, no he tenido tiempo. La iniciativa que ha ignorado por años, la acción que nuestra universidad necesita hacer real. Y bueno, aquí han sido años, meses, semanas, días, segundos, incluso petasegundos de que empecé a preguntar qué pasaría si conectamos la humanidad por objetivos, por compatibilidad en objetivos y problemas. Eso fue por allá en 2020, 2021. Y aquí se habla de 13 parámetros iniciales, adicionales y ya más de 22. Entonces, mire, conectar por compatibilidad en objetivos, propósitos, problemas, retos, necesidades, hipótesis, valores, virtudes, oportunidades, intereses, misiones, visiones, habilidades, motivaciones, campos técnicos. Aquí también nació el logo de Abuwa Rights por la violación del derecho humano 27, que también ahí está incluido, que es parte del problema con la rama judicial que se hizo ya después de eso, el movimiento M27 que nació este año en nombre. Aquí se planteó como From Vision to Global Action, el nombre previo. Y bueno, eso es una cuestión. Este es otro documento que se hizo sobre ese tema, sobre la red. Se explicó aquí, 103 páginas. Se le envió también a don Elon Musk, don Donald Trump. Y nada, ¿cuántas páginas tiene esto? Como 103. No aparece, no se puede vislumbrar. Bueno, sí, son como ciento y pico. A ver, porque no puedo ver la página. Listo. Entonces, ese es el tema con respecto a lo que llevo a interpretar, subsanar. Listo. Entonces, siguiendo por este tipo de paradojas de los bucles infinitos de artificios y engaños, esto surgió ayer una inspiración respondiéndole a la defensora del pueblo, que no entendía. Ahí hubo también un momento en que me enojé un poco y que actué un poco también. Vuelvo y reitero cualquier excusa. Con el título Descifrando con la inteligencia artificial. Bueno, entonces se hizo otro cuaderno que es este, que se llama Descifrando con la inteligencia artificial, cómo subsanar la idea forma un libro de los magistrados colombianos. Entonces, este surgió y allá llegó al límite. O sea, esto debería estar unido, ¿no? Porque la versión paga, y eso es un perjuicio, como me han generado injurias, calumnias, no puedo tener trabajo remunerado, ni puedo ah, capturar propiedad privada, que es derecho humano de 17, entonces no puedo pagar, que esto pago puede hasta 200, entonces pude haber integrado las dos, pero no alcanzaba. Y quizás la inferencia sea mejor, pero mire, parte del perjuicio es eso. Y parte también es porque cuando presenté en retos como el de Banco Interamericano de Desarrollo, igual además de eso no se hizo nada. Entonces, pues todo se vuelve un bucle de artificios y engaños, que es lo que me plantea allí. Descifrando con inteligencia artificial cómo subsanar de ida forma un libelo a los magistrados colombianos. Entonces, mi idea, porque como no explicó y lo de falso testimonio, que la verdad, y nuevamente con la esperanza iterativa, que Esperanza ganó ahí una sentencia, porque Meta le había quitado Instagram, de poder interpretar lo que presuntamente no se subsanó. Ni idea. El caso es que aquí, en ese otro, le pedí a la IA que ayudara a descifrar que no se subsanó. Y ahí se compartieron lo que está. A la expectativa de que algún queptosegundo, rontosegundo, yoctosegundo, septosegundo, atosegundo, femtosegundo, picosegundo, nanosegundo, microsegundo, milisegundo, centisegundo, decisegundo, segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año, década, siglo, milenio, meganum, giganum, teranum, petanum, hexanum, cetanum, yotanum, ronamum, quetanum, etc. y o infinito y más allá, el honorable y respetado magistrado y post-PhD, Francisco Tanera Barrios, responda. No sé si vaya a responder, si no vaya a responder, responda de fondo. Voy a ponerlo aquí, responda de fondo. Ni idea. Y por eso pongo si su conciencia sí se lo dictamina. Esto también se planteó en un documento sobre la causalidad, correlación, conexional y consecuencialidad ante violación de derechos humanos en 773 y otros, derechos constitucionales 229, que aquí está, 27, 23, 86, 87, 88, 20, 22 y otros, con
y su correlación, causalidad, conexionalidad y consecuencialidad con los delitos de prevaricato, promisión y estafa, que es parte de lo que está allí. No sé si lo vaya a responder, entonces ahí digo si su conciencia, metaconciencia, sabiduría, metasabiduría, metaconocimiento, así se lo dictamina, ni idea, pero bueno. ETC y o el infinito y más allá, ni idea. Pero pues bueno, ahí lo dejo. Si lo quisiera responder, como no puedo esperar a que responda o no responda, pues voy infiriendo. O más que no pueda, no debo, porque si me resulta relevante salir de esta situación pronto, poder tener derecho a acceso a la justicia. Se le dictamina el recurso de aclaración, solicitud de aclaración que plantea lo que podría ser en este caso las personas de la Corte Suprema, con lo que se habló el 6 de noviembre y el 7 de noviembre, durante la conmemoración del Holocausto de Mentine, y que se redacta gracias a la ofrenda textual de la IA de Notebook LM a continuación. Aquí le agradezco a estas dos personas que hacen el trabajo que no hace la personería ni la defensoría. Espero que, creo que ellos no pueden asesorar, pero me den una pauta, haga una solicitud de aclaración, que no tengan problemas ellos. No creo, sería absurdo, pero a veces se tiene miedo de eso. Y esta fue la foto de la ofrenda visual que hizo la IA en ese momento que no subsané. Ni idea. Entonces, pues bueno. Aquí, recurso de aclaración por dilación procesal. Esto lo hizo Notebook. Muchas gracias, la ofrenda de la IA, vea, Derecho Humano 27, que se está disfrutando de los progresos científicos y los beneficios que resulten. Magistrado ponente, apuso el auto, asunto, interposición de recurso de aclaración, la identificación de, y aquí pongo, la identificación de la cosa, forma de inexistencia, forma de desenergía, hoyo negro, cuestión, lo que sea que soy yo, acosador sexual, violador, feminicida, acosador, constreñidor ilegal, delincuente informático, enfermo mental, todas esas calumnias e injurias que me dicen, lo que sea, etc., que no tiene ni debería tener derechos humanos constitucionales, etc., o el infinito y más allá, ni idea. Supuestamente me llamo Andrés Alberto Buitrago Alzate, con cédula, en nombre propio con el debido llamado a lo que pueda conocerse como compasión, ni idea, pues si quiere compadecer y que incluso ahí como puede percibir a veces hasta calumnias de delitos que le están indiciando, pues no sé si ella empieza a sentirse como estresado de para que vea, que, como dice la frase de un sacerdote que no encontré meme, solo el que padece se compadece. Mire, pues si se compadece, lo que implica a todos los fiscales también cuando uno empiezan a meter delitos, que pues que los delitos que yo les estoy poniendo ahí sí, sí para mí ya están suficiente elemento probatorio, pero mire, no sé cómo diciendo, ojalá se compadezca. Me dirijo a este honorable despacho para interponer el recurso de la referencia y con fundamento en los hechos y consideraciones de derecho que a continuación expongo. Bueno, aquí lo explicó con el fin de solicitar el 5, es con el fin de la aclaración del asunto de la fecha del 6. Creo que para el 5 porque el documento se hizo el 5 pero no llegó al 6. Si su conciencia, mediante el cual su despacho decidió rechazar una supuesta no subsanación en debida forma, dicho providencia al calificador de una motivación se erige como un obstáculo procesal insuperable que vacía de contenido el derecho a la tutela efectiva y impide como accionante comprender las falencias de los derechos procesales, la ambigüedad del auto genera una insuperable situación de indefensión y contribuye a una barrera formalista y justifica el acceso a la justicia, haciendo imperativa su aclaración para restablecer las garantías conculcadas, incluso como se mencionaba anteriormente, más allá de buscar una acción punitiva, resulta relevante considerar que menúticamente se puede inferir que incurrió en el delito de falso testimonio, delito con el que el nuevo magistrado amenazó en el auto, dado que cayó totalmente. Todo esto se plantearon en esta ofrenda individual. Dado que cayó, ¿qué fue lo que pasó con perjuicios que llamó hipotético, lo cual debería estar en el derecho? Se plantearon, bueno, aquí se planteó unos perjuicios. Ahora sí, adicional a este escrito, los fundamentos de derecho, diligencia en el proceso de subsanación. Vea, aquí planteé. El día 6 de noviembre fui notificado del auto de rechazo de la demanda. La única motivación expuesta en la providencia es la siguiente: diligencia en el proceso en un acto de máxima diligencia y transparencia y previendo la gravedad de las imputaciones que el mismo despacho insinuó, levante y denunciante destinó más de 8 horas, 26 minutos y 40 segundos en previsiones bajo una declaración juramentada a grabar en varios videos adicionales como era. Desde que empiezó subsanación, vea, estos fueron algunos de los que hicieron. Todo esto. Entonces se trató de usar de subsanar. De todo eso, imagínate yo sacar de todo ese maraña que no subsané. Y traté todo eso a partir de responder el documento. Y en este sentido, y teniendo en cuenta que el artículo 14 y 17 del obsoleto decreto 2591 de 1991, que regula el derecho constitucional 86 de las acciones de tutela, entonces aquí está el decreto, aquí está el derecho a la constitución, que esa constitución tengo entendido que fue por las luchas de los del M19 y toda esta cuestión, que en casos de, y aquí pongo, bueno, aquí pongo lo que dice la Constitución, no disponga otro medio, pongo un ejemplo, un enlace, perjuicio irremediable, transcurrir más, vea todo lo que ha transcurrido.
transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. Y este no está el correcto. Perjuicio irremediable. No, aquí debe ir el siguiente. Voy aquí poner otra cosa porque esto no va ahí. Este es el que va aquí. Desde el 1 de mayo, y eso que fue antes, desde el 23 o 26 de abril, se hizo esta tutela y mire, se debía resolver en 10 días. ¿Y cuántos meses han pasado? Y días. Voy a poner esto aquí, que este es el documento que va allí. Imagínense, se debe resolver en 10 días. Y la tutela se presentó. Voy a hacer la pregunta a la IA. El documento lo inicié el 19 de abril. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 19 de abril a las 12:40 hasta el 10 de noviembre a las 12:50 y 10 segundos? Calcula meses, días, semanas, horas, minutos y segundos. Ya, 10 días. Y también divide el número de veces que se han cumplido 10 días hábiles desde entonces. Vea lo que es bonito que es el progreso científico y lo que dice que el resultado. Entonces aquí pone modo IA. No, ahí está mal. No, señor. 2024. Y el 9 de agosto del 2023, que esto es cuando empezó el escándalo, ¿no? Y que no pude poner la tutela porque estaba cooptado. Cálculo uno, vea, desde el 19 de abril hasta las 12 hasta el 10 de noviembre ha pasado 1 año, 6 meses, 3 semanas, un día, 10 minutos y 10 segundos. Detalle el cálculo, semana 79, semana y 3 días, 570 días, hora 13.000, días hábiles. Se han cumplido 39 periodos de 10 días hábiles. ¿Mm? Cálculo 2, desde el 9 de agosto hasta las 12 han transcurrido 2 años, 3 meses, 3 semanas, un día, 10 minutos y 10 segundos desde que empezó el escándalo. Esa campaña es prestigio. 27 meses, 107 semanas, 3 días, 824 días. Vea, acá hay 1000 días. La guerra de los 1000 días. La guerra de la calumnia y la injuria de los 1000 días. Vea. 19.336 horas, 1.181.530 minutos y 71.470. Se han cumplido 55 periodos de 10 días hábiles y 550 días hábiles en total. Mire, y me sigue diciendo usuario Google, vea. Le he dicho que una injuria y me sigue diciendo usuario. Todo esto ha pasado, ¿no? Y eso dice la ley. Entonces, que me digan que no y se han inventado una cosa que no rectificó, que temeridad, que no sé qué, amenazas, de todo. Y ahí es donde va, no solo por eso, hiper, mega, recontra, urgencia por como este y otros, o sea, lo que estaba planteando es, dice que de la que se permite que en casos de ultra, hiper, mega, o sea, el decreto, el artículo 14 y 17 de ese decreto de tutela dice que en casos de urgencia, pero ya aquí le puse ultra, hiper, mega, recontra, urgencia, como este y otros, urgencia, como este, como esta actuación y otras, como esta actuación judicial y otras, como esta y otras,
porque no creo que quepa, por los perjuicios, y aquí puse en perjuicios, si lo puse o no lo puse, sí, aquí está el enlace de algunos perjuicios que le mostré solamente en el tiempo del primer auto al segundo. O sea, ahí está el video mostrando eso. Que se están generando a esta cosa, forma de inexistencia, forma de energía, hoyo negro, cuestión, acosador sexual, violador, feminicida, acosador, constreñidor ilegal, delincuente informático, enfermo mental, etcétera, y o al infinito más allá, presuntamente llamado Andrés Alberto Buitrago Alzate, por no tener derechos de acceso a la justicia, porque no tengo, y eso es lo que se está reclamando aquí, a la justicia, como sigue se demostrando en este caso y otros, cuando se intenta demandar y denunciar que tampoco hay justicia, cuando intenta demandar y denunciar que no hay derechos de acceso a la justicia. O sea, cuando uno demanda, denuncia y pone una tutela, que es una demanda express para mi interpretación, se demuestra que tampoco hay justicia. Entonces sigue ahí el bucle infinito de la injusticia. Otra inspiración que surgió. Bucle infinito de la injusticia. La paradoja del bucle infinito de la injusticia. Infinito de la injusticia. Y uno sigue ahí en esa paradoja. Entonces, tiene una tutela que porque no hay justicia y sigue la injusticia. Bueno, no hay derecho de la justicia, coma, se pueden ejercer verbalmente. Ahora, ¿cuál es el punto? Mire todo lo que ejercí verbalmente para subsanar. Mire, mire, todo eso. Se pasó hasta el abecedario casi dos veces. Casi dos veces. ¿Mm? Y eso no está subsanado. Ahora, yo entiendo, hacerlo eso manualmente es difícil. ¿Y qué pasó con la tutela que se hizo, que estaba en la Corte Suprema, por no dejar hacer un diagnóstico de uso de inteligencia artificial y en la participación de la convocatoria del BID? No dejaron, no sé qué pasó y ahí está el BID. Parte del problema es ese, que luego el mes pasado hicieron una presunta denuncia después de 418 días por prevaricato y no sé de qué. Entonces, mire, el artículo 17 dice, si la solicitud fuese verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, no la corrigió, con la información adicional que le proporciona el solicitante. Y bueno, aquí hice una pequeña bromita para que recordara a este grupo de personajes de los jesuitas, ejercer verbal. Entonces, la palabra val en azul, que va a explicar el chiste, publicidad política no pagada con los 10 mejores balnearios de Fiquistellín. Entonces, pues, uno de los humores con estos personajes, ahí faltan algunos, es hibridar palabras. Entonces, para que su merced, el magistrado, al igual que los demandados, denunciados, etcétera, que va a poner esto, va a poder escribir, que creo que no me va a dejar, al igual que los demandados denunciados, tengan el, el plácido, no va a poder corregir eso. Y esto es un chistecito que había cuando uno estaba Plácido, decía Plácido Domingo con ellos. Entonces por eso los puse, porque pues me parece que eso es una locura. Y eso es una pequeña bromita ahí de cuestiones que se hacían con estos personajes, que con estos personajes justamente había muchas bromas que generaban injurias y calumnias. Entonces, por eso traigo como a colación un tipo de humor de estos personajes, pues que no, eso era muy privado y hay una rectificación ahí que deberían dar lugar, que esto es una cotidianidad de grupos de personas que cuando muchas veces las personas no están ya en el aspecto como personas públicas o en política, denunciados e incluso el mismo Plácido Domingo. Plácido Domingo, etc. Y por eso se incluye esa cuestión, porque con estas personas sucedía y acontecía eso puntualmente. Mira, aquí se desbarató lo que estaba haciendo. A ver si se puede recuperar. Y mira, esta tutela la empecé como mi regalo de conmemoración, mi autorregalo de conmemoración por la conmemoración de mi nacimiento y de mi nacimiento en paralelo, el 27 de septiembre a las 23:59. Y hoy es 10 de noviembre del 2025 y no he terminado. Y dice que no he subsanado en la debida forma. Ahí en el perjuicio en lo que estoy. Y sigo con esto y todo esto que ha pasado todos los meses. Bueno, entonces dice, publicidad política, como es la palabra verbalmente, entonces pues aquí se hace como una pequeña bromita, que son bromitas para estos personajes. Publicidad política no pagada de un enlace con los 10 mejores balnearios de Fiquistellín para que su merced el magistrado, al igual que los demandados, denunciados, testigos, incluso el mismo Plácido Domingo, Plácido Domingo, oíste, veo, me oís,
oíste, veo, me oís, se peguen la rodadita, pasar momentos Plácido Domingo, o sea, ir a un balneario a pasar la Plácido Domingo, mientras se pueda disfrutar de lo poco mucho de todo el calor, recursos naturales no renovables que este planeta, sistema solar, universo, Jesús, descendiente de Jesús como Fiki, el tatarabuelo, etc. Esto es una bromita que se puso en las proclamas del M19, porque pues Federico tiene como ego en el infinito y más allá. Y también para mí, Federico puede estar detrás de esto. Es una hipótesis, por eso relación allí. Eh, entonces, pues poniendo ahí esa relación, que son bromas con este grupo de personas, que con ellos había humor injurioso y calumnioso, y pues bueno, incluso ya hay unos actos de discriminación con los jesuitas y no se ha vuelto a saber de estos personajes. Entonces, por eso los puse ahí como en consideración, que también hasta se habla que en este caso, mire, Tetara nos ha venido ofreciendo derechos pseudohumorísticos reservados por el jesuita 21, alias Evaristo. Evaristo es este Andrés Darío Conde Cantillo, cofundador de la filosofía del cantillismo y los bloques terroristas pseudo-humorísticos, como se hizo un tema que viene haciendo que hay un terrorismo humorístico, y con este cuento del M27 que se explicó en el documento, que un grupo terroristamente humorístico, lingüísticamente guerrillero, hermenéuticamente paramilitar. Entonces, con este personaje, eh, los Manris, los Chanris, los Aberchómpiras, que a este señor le decían Chompiras, los particulares, a este señor le decían el particular, Francisco Cújar, los Nevecom, una bromita aquí con el caballero, que es interna, los Suricato, a este señor le decían Suricato, los Steelers, a este señor le decían Steeler, que no, aquí no está, este es el Steeler, que porque tenía pinta de ladrón, los Stiflers también luego le decían Stifler, los Carros Locos, que aquí no está Carro Loco, los Perro de Taller, que aquí hay otra persona que era una calumnia bien fuerte que le decían Perro de Taller, bueno, le decíamos Perro de Taller, los Slave, aquí no está el Slave que se decía que era un esclavo, los ginecomástico, una persona también en el Loyola de la Javeriana Cali, que le decían que tenía ginecomastia, que justamente es economista de la Javeriana, los Pincho, porque más de uno se metía Pincho allí, los Realios, que era una bromita aquí con este personaje. Los Hernando L. Ortiz, también una bromita aquí. Los Loyolistas, porque eran los Yola, los Cholados de Jamundí, una bromita aquí con este personaje que era de Jamundí. Los Condenados también, porque este es apellido Conde. Los Pontificticios, una bromita aquí que hacían ellos. etc. Y esta la fotico, donde salió esta fotico. Del Facebook de Excel Caballero, que es psicólogo, fue policía y está asignado en Estados Unidos, y sí, con ellos ahí tuvimos ahí como una distancia. Entonces la bromita de Plácido Domingo, porque me imagino que todo está muy Plácido Domingo en sus despachos y la injusticia persiste. Entonces, pues bueno, aquí pongo es lo de Plácido Domingo, con el respeto al señor Plácido Domingo, que se le ha creado una bromita alrededor de cuando alguien está muy plácido, y pues todo está muy plácido, injuriando y calumniándome, y a mí ya esta vaina yo no estoy plácido. Entonces dice, en caso de urgencia, cuando el solicitante no sepa escribir, o sea, la acción por hacer ejercida verbalmente, el juez deberá atender inmediatamente al solicitante. Mire, debería atender verbalmente y lo hice verbalmente y no lo toman. Entonces, aquí planteo en este sentido unas vulneraciones y o violaciones de derechos, que sigo usando la palabra violación porque me planteó un veterano del ejército que no es vulneración, pero como dicen que yo también supuestamente soy violador, violaciones de derecho y delitos que están denunciando aquí en actuaciones judiciales previas y incluso posteriores, una que no le he podido hacer los medios de comunicación y desinformación por otros hechos que tienen que ver sobre todo con las redes, es que la misma rama judicial, lo que incluye la rama Corte Suprema de Justicia, se rehúsa a garantizar la participación en el proceso científico, lo que es que él resulte, derecho humano 27, eh, el inciso 5 del derecho constitucional 40, tener iniciativa en corporaciones públicas, derecho humano 27, coma, que esto aquí no, esto se cierra aquí, el inciso 5. Entonces, esto me iría así. El inciso 5 al no permitir, derecho humano 27, ahora aquí se cierra esto. Al no permitir el diagnóstico del uso de la inteligencia artificial para descongestionar la rama judicial, reducir la corrupción, los gastos de funcionamiento, incluso hacer fine tuning. Entonces, aquí comparto un enlace que es fine tuning, que este es de aquí, justamente en una página de la página de Ingeniería del Conocimiento de una organización de España, que parte por lo que pretendía y tenía curiosidad de conocer el Instituto de Ingeniería del Conocimiento a esta señora María Antonia Sanín, economista y todo este escándalo, y por lo que entré a FIT,
es porque también hizo un curso, y bueno, ella sí lo hizo formal, yo me metí ahí a ratos de ingeniería del conocimiento. Entonces, en esta página la puse allí por eso, dice que el fine tuning es útil porque, pues, en esencia dice, de los grandes modelos en los últimos años, dedicar a Internet que han liberado sus modelos este modelo abarca en diferentes tamaños, servicios cada vez más competitivos, más de lo de la empresa o persona, modelos de generación de texto, modelos que es el fine tuning. Para entender, partimos de la idea que los modelos de lenguaje que queremos han sido previamente entrenados. Este preentreno, preentrenamiento consiste en la alimentación de un algoritmo, en este caso una red neuronal, con una gran cantidad de información que le ayudará a encontrar patrones y aprender sobre ellos. Sin embargo, el modelo de generación de texto obtenido después de entrenamiento puede ser demasiado generalista. Para tareas específicas no es suficiente con que el modelo sepa un poco de muchas cosas, pero nunca sea experto en una tarea concreta. Aquí es donde entra el fine tuning, un proceso que aprovecha el conocimiento del modelo preentrenado y se ajusta con nuevos datos específicos para mejorar su rendimiento en una tarea concreta. Entonces, en este caso, a ver, estoy tratando, mire, esto no está fine tuneado, que incluso hay una bromita que se hizo con quienes inició el fine tuning el año pasado en estas hackatones, de una persona que declaró sobre este caso, el Hernando Mosquera, que él es profesor de sistemas, y con unos de estudiantes inició fine tuning. El logo lo cambié, hice aquí en este proceso, era otro, y organicé el grupito en WhatsApp. El caso es que Fine Tuner Lab es la iniciativa que se planteó el año pasado. Y en este caso, Notebook LM.Google no está fine-tuneado para tutelas, para acciones de cumplimiento, acciones populares, denuncias. Y esto es algo que se trataba de hacer desde que se presentó la tutela, que como no hay justicia, la tutela no tengo ni idea, vea, estimado magistrado, mire, si eso estuviera fine-tuneado desde que se presentó, que yo no sé en qué pasó y por eso están accionados, no estaría yo y otras personas pidiendo el perjuicio de no poder disfrutar del progreso científico y los beneficios que él resultan. Aquí está la tutela desde el 14 de agosto. Por aquí está, a ver, 14 de agosto está la última acción. 6 de agosto es esta. Esto está allí, eso fue a la Corte Suprema de Justicia, por eso se relaciona. No tengo ni idea de eso en qué quedó. Que todo esto afecta cómo se manejan las tutelas, porque mire, qué temeridad, y salen con artificios y engaños, y uno tutela sentencias judiciales o hace solicitudes de insistencia en la corte, y para aquí, para allá, y una cosa, y que no entendí, y que es mucho elemento verbal, y lo verbal se puede, y hay herramientas, no sean fine-tuneado. ¿Y desde cuándo viene esto? Desde el 14 de agosto él puso la tutela, incluso antes, y no tengo ni idea de eso en qué quedó. Y mire, ese es parte del problema. Bueno, hacer fine-tuning para final uso de la IA en actuaciones judiciales y denuncias como esta, que como se pudo contrastar en algunos prompts hechos a Notebook, aún no tiene suficiente afinación, al menos en la versión gratuita. Ya hice un ejercicio y no tiene tan buena afinación. Es bastante información y no está bien afinado. Y aquí también está denunciado y demandado Google y Notebook porque esto podemos hacerlo y porque ellos entrenan sus modelos con personas que hacemos fine-tuning, y los fine-tuners o prompts prompeteros, que incluso hay una bromita con ellos que en vez de decir perreo, decimos el prompeteo, o empecé a hacer la broma sobre el prompeteo, de quienes prompeteamos, que es hacerle preguntas a la IA, y eso es un rol, hasta prompt engineer, ingeniero de prompts. Entonces, un poco así como las Big Tech no valoran a los que creamos y gestionamos grupos, comunidades, ecosistema y contenido, que nos quitan los números, no, no los quitan, los hurtan calificadamente con circunstancias de grabación punitiva, los bloquean, censuran, que no es censura, es obstaculización ilegítima de comunicaciones sin explicar por qué, porque no respetan peticiones. Los que hacemos prompts y fine tuning o entrenamos modelos de fine tuning usando estas herramientas somos también como ni siquiera un hoyo negro, una cosa, una forma de inexistir, nada, nada. Entonces por eso se pone aquí la importancia del fine tuning. Y aquí hice un ejercicio de darle una instrucción diciendo, revisa por favor el documento del auto realizado el 5 de noviembre de 2025, radicación número que dice lo siguiente: toda vez que la parte accionante no subsanó en debida forma el nivel o conforme al ordenado en el auto del 23 de octubre, se rechaza la demanda de referencia sin perjuicio de que, si bien lo tiene, la presenta nuevamente una vez cumplida las exigencias advertidas. En este caso, le dije ahí, necesito que con todo el entrenamiento que has logrado hasta el momento y considerando que no tengo ni idea exactamente qué es subsanar en la debida forma un libelo para un magistrado, ya que después de haber recibido el auto del 23 de octubre me tomé el trabajo de realizar la subsanación en todas las fuentes de video que te estoy compartiendo y le puse todas. Sin embargo, según el magistrado, no se subsanó en la debida forma en punto seguido. En este caso, ayúdame a redactar un recurso de aclaración o solicitud de aclaración planteando todo lo que se supone que se envió
y que a su vez contenga las denuncias al magistrado por retardar esta situación, que cuenta con suficiente material probatorio y que además impreciso y que además es impreciso explicando lo que se supone que subsanó. Supone que no se subsanó, qué pena aquí, no se subsanó, que un error. De igual forma, ayuda a realizar el trabajo que no está haciendo el Consejo de Estado ni la Defensoría del Pueblo ni la Personería. Impone en contexto la gravedad de la tutela que se hizo desde el 14 de agosto del 2024, que se comparten las fuentes y que no permiten tener iniciativa en corporaciones públicas. Derecho Constitucional 40, inciso 5. Mire, ¿dónde está esta tutela? Aquí no, esta no es, esta tampoco. Esta tutela, 14 de agosto, una tutela, ni idea, ¿eso en qué quedó? Ni idea, no tengo ni idea. ¿Qué pasó? De igual forma, ayuda a realizar el trabajo que no está haciendo el Consejo. Bueno, aquí está, Derecho Constitucional, inciso 5 y hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial para ayudar a descongestionar la rama judicial, reducir gastos de funcionamiento y la corrupción. Plantea incluso la sentencia experimental que se hizo en el Tribunal Antirreduccionista Regular 3 cuartos y considera que como Google también está demandado y denunciado, ¿cómo podrías ayudar a que realmente se haga un poco menos de injusticia, ya que como en este caso los magistrados se rehusan y nos perjudican? Y le puse ayuda a extraer de lo planteado lo siguiente. Entonces, mira, o sea, el fine tuning de que esto, pues en mi caso yo más o menos tengo ciertas bases, ¿cierto? De lógica argumentativa, bueno, son filosofastróficas y epipripado, pero pues sí creo que por lo que he visto hay personas que el reduccionismo le da más fuerte, la lógica y demás. Pero o sea, yo aquí leí la instrucción de lo que dijo un auto, le puse la orden y lo que decía el otro, o sea, que explicara lo siguiente. Y sobre esta instrucción de lo que me pidió, o sea, lo pedí, respondió literalmente lo siguiente. Y aquí está lo que respondió. Entonces, aquí ya magistrado, lo que me pidieron las personas que ayudan en la Corte Suprema, esta es la solicitud de la aclaración, los fundamentos de hecho, para no entrar en detalle, derecho. O sea, aquí, paso número uno, no sé cuándo responda, si en 15 días, si después de que responda, ahí sí puedo poner la tutela. Yo la voy a meter de una vez y solicito eso, que igual, o sea, la pretensión concreta es que además de que voy a insistir en que corra la tutela porque cumple con los requisitos, y que el perjuicio es responsabilidad de ustedes mismos, que la inteligencia artificial no esté bien entrenada y que esa herramienta no la tengamos los colombianos de uso gratuito para poder extraer información de muchos elementos, porque muchas personas pueden explicar verbalmente muchas cosas y miren, no queda tiempo. Incluso antes yo venía tratando de escribir más rápido de lo que hablo y no he podido porque como no puedo tener propiedad privada, Derecho Humano 17, porque este problema de calumnia, injuria y todo este concierto para delinquir afecta que yo haga trabajo, negocio, o sea, me afecta mi trabajo remunerado, Derecho Humano, si mal no me equivoco, voy a ponerlo aquí, que tengo esta mala memoria porque no puedo comprar suplementos para el cerebro ni tener los dispositivos que me permitían estimular transcranealmente el cerebro y tener el tiempo para poder hacer juegos para entrar al cerebro. Mire, no tengo una remuneración equitativa a mi trabajo. Entonces, por eso no puedo llevar a cabo todo esto. Pues son perjuicios de cómo implica la vulneración de un derecho humano, que eso también está relacionado con constitucionales, pero parto de los humanos, que para mí es como la constitución de la Constitución, y porque tener la base de los humanos, que muy probablemente aquí va a seguir este mismo artificio de engaños, me tocará ir que se demorará tiempo, pero por lo menos demostrar que se agotaron todas las instancias nacionales y que queda un concierto para palenquir clarísimo, y ahí sí ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de nuevo la Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia, que aquí incluso el 14 de agosto del año pasado, en este documento le volví a reiterar a las Naciones Unidas que iniciaran los procedimientos especiales que le pedí y no han hecho nada. Y las medidas cautelares de la Corte Interamericana, que por ahí respondieron como que no. Y las pedí, ahora me va a tocar volverlas a pedir, porque mire, sigue y persiste, y mire todo el tiempo que ha pasado, y mire, todo este tiempo, desde que empezó este problema, 2 años, 3 meses, 3 semanas, un día, 10 minutos y 10 segundos, 1 año, 6 meses, 3 semanas, un día, 10 minutos desde que empecé la tutela, y no ha podido resolver. Y sigue en el mismo cuento, hey, es que es muy práctico. O sea, amenazas de muerte. Hey, señora, una entrevista judicial que saque un fiscal que yo no tengo ni idea si se la hizo.
Señora María Antonia Sanín, ¿dónde están las amenazas de muerte? Pregunta si yo fuera un agente, un detective del CTI. Señora María Antonia Sanín, ¿usted por qué no denunció penalmente amenazas? Dos preguntas que me ocurren. ¿No han podido hacer eso? Ahora le entregan a un magistrado o a los jueces que, mire, ya hicieron despilfarrar recursos de un magistrado de la Corte Suprema que me imagino que el tiempo, obviamente el tiempo de él vale más y debe ganar más. Haber podido un detective del CTI por orden de un fiscal que supuestamente ahora está en vacaciones o incapaz, no tengo ni idea en dónde está. Ey, ¿por qué no le hace la entrevista judicial? Le muestra, señor juez, le hice la entrevista judicial a la señora María Antonia Sanín y como hay una tutela pidiendo rectificación, la señora mostró, no mostró, las tales amenazas no están. O sea, esto es calumnia, está denunciada por calumnia. Sí, la señora cometió el delito de calumnia. Eso para mí debería estar así. Pero ¿cómo hago? Yo le he pedido conciliaciones y cada que escribe algo, no, que ahora me están hostigando judicialmente. Hey, señora, pero es que me está diciendo que soy un feminicida. Y mire, ya no puedo entrar a universidades, ya luego tengo problemas para hacer trabajos, me desbarata negocios, trabajo, y sigo en la misma joda. Ahora, otro punto, las tales, uno, las amenazas de muerte, el acoso sexual. Señores, de los medios de comunicación, a este señor le archivaron la denuncia por acoso sexual. Rectifiquen porque está archivado. Eso es otra calumnia. Muy simple. Rectifiquemos primero las calumnias. Ahora hay otras cuestiones más complejas, hermenéutica, interpretativas, que hay que aclarar qué carajos quiso decir con esto o con esto, porque entendió esto. Eso ya es otra cosa, pero empecemos por las calumnias. No se han rectificado ni las calumnias. Mire, no hay otros medios. Primero que no haya rectificación. Hice el experimento de unas cuantas rectificaciones. Es más, el viernes llamé a Revista Cambio, le supliqué que es una actuación que hice después de este proceso, que por favor me asignaran un reportero para que a mí me escucharan esto. No quieren. Ahora, eso no tiene dolo. Además de que Revista Cambio me quería meter falso testimonio y todo eso. Eso es clarísimo el dolo. Y entonces, ¿dónde están los magistrados, jueces y fiscales? Son parte del mismo berraco concierto para delinquir. Señor magistrado, honestamente, dígame, ¿qué carajos no subsané? Blanco es, gallina lo pone. Es que es lo mismo que le decía a la defensora ayer y me excuso con la señora porque me embejuqué y sobre todo con ese tal abogado Mazo, que ustedes nos ponen a camellar para pagar impuestos que para que hagan unos que defiendan derechos humanos, otros que para que hagan justicia, para juzgar, y, en fin. Y mire, que no subsane y que no entiendo, y la ley es clara, se puede hacer verbal. ¿Usted cree que más de 8 horas, que es el video más largo de mi vida, una persona hable y hable 8 horas y 14 minutos, no es clarísimo lo que está ahora? Escuchar a una cosa, una forma de inexistencia, una forma de desenergía, el hoyo negro que soy, la vaina que yo sea, eso es una mamera. Si a mí mismo me da pereza escucharme a mí mismo, pero ya el derecho humano 27, el derecho al progreso científico, los beneficios que él resulten, una persona ya no necesita escuchar a la otra y le pide a la inteligencia artificial que le resuma y que le diga en qué partes puntuales está. Ahora, desde el 14 de agosto se hizo una tutela que la tiene la Corte o la tenía, no sé si ya quedó archivada la tal eventual revisión de la Corte Constitucional para poder descongestionar la rama judicial con herramientas que están, pero no tienen fine tuning, que hay que entrenarlas para el uso puntual, incluso en español, a la Constitución colombiana, y que en la Constitución colombiana, a diferencia de la gringa o la europea, no tengo ni idea, aquí el derecho constitucional 40 nos da el derecho a tener iniciativa en corporaciones públicas. Y no se ha podido. Y uno sigue perdiendo el tiempo en cojudeces, como dicen los peruanos. Y dele, señor magistrado, ¿qué carajos fue lo que no se subsanó en debida forma? Que aquí vuelvo y le reitero, usted mismo está incurriendo en el delito que me amenazó de falso testimonio porque está callando la verdad. Me dice, no subsanó en debida forma y no me explica qué. Y aquí a mí me toca, como un adivino, imaginar qué carajo fue lo que no le subsanó. No tengo ni idea. Pero bueno, aquí medio infiero para ver si esto avanza. Y caballero, salgamos, por favor, en sus manos está la responsabilidad. Postdoctor Francisco José Ternera Barrios, usted que tuvo la oportunidad de ir a la Universidad de La Paz de las Naciones Unidas a hacer un postdoctorado. Mire todo el trabajo que yo estoy haciendo, ese cuento de la tal paz, que se lo enviaba a los jesuitas, que supuestamente son los que le manejan la compañía de Jesús, que Jesús va a traer la paz del mundo, no sé qué.
Caballero, pongámonos serios, de verdad, dejemos tanto artificio y engaño que ya le hice un video este fin de semana mostrándole algunos perjuicios de lo que pasó en el mundo, el despilfarro de camiones de basura textil quemados o botados a los rellenos al mar, de los árboles talados, de los residuos electrónicos que no se reciclaron, del plástico generado y lo que no se recicló, que solamente recicla el 12%, y los residuos orgánicos generados. Y mire, aquí estamos lidiando con unas chilindrinadas de la persecución de unos delincuentes, de unos sicarios, de la reputación, que son los medios de incomunicación y desinformación, y usted, caballero, y ustedes en general, magistrados, jueces y fiscales, la tal rama judicial, son los únicos que tienen el poder de reducir tanta delincuencia. Ahora, ¿para qué y por qué, caballero? Usted quiso un postdoctorado, por eso lo invito a que usted siga con este caso para que podamos profundizar en algo que usted estudió y no solamente en doctorado, en postdoctorado, que es el problema de fondo de lo que deberían estar estudiando los que supuestamente son economistas, que son más de 100.000 personas en el país, que este problema empezó con una presunta economista en un grupo de debates de un semillero de una tal facultad de estafanomía, con el respeto y respeto que se merecen de este otro mundo, porque justamente hay una tutela también que se le hizo a la ONU y que se reiteró este año, el Día Mundial de la Paz, con un amigo que está en Washington, que está tratando de que se haga algo por la paz, el Día Mundial de la Paz, que el Día Mundial de la Paz hace 11 años, me vine al otro día, después de presentar una iniciativa anticorrupción en la mejor universidad del país, en la Universidad de los Andes, con Google, que también está demandado, que eso lo patrocinó Google, para reducir la corrupción y que imagine todo lo que se han robado de hace 11 años, que lo presenté en esta universidad donde está el problema, EAFIT, que usaron recursos públicos de una alianza para manejar grandes volúmenes de datos y mire, se ganaron el dinero, usaron recursos públicos. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, señor magistrado, o sea, la paz, usted que hizo un postdoctorado en paz, yo no tengo ni idea qué vaina le enseñan a la gente en un doctorado, postdoctorado de paz, especialización o lo que sea en paz, magíster. Pero venga, dígame si el mayor motor de conflicto no son los recursos no renovables, porque es que en este momento, hasta demostrar, ya que usted me amenazó con lo del falso testimonio, de no callar la verdad, usted sí cree, y el problema es que como la estafa, que es lo que también se está denunciando, que todos los políticos están estafando, que hasta tuve un problema con mi familia este fin de semana, que porque yo amenazaba a un tal Uribe, y yo no lo amenacé, lo denuncié, y si se siente amenazado por estafa a él y a todos como aquí, porque una cosa lleva a la otra. Así como la señora Aura Cifuentes, que fue la directora de gobierno digital de Iván Duque, la señora Ana María Quirós, que era la directora del área de tecnología de gobierno de Impulsa, se está proponiendo hacer un simulador de recursos sociales estatales y no renovables, que es lo que debería estudiar la economía. Cosa que yo empecé a estudiar, cosa no, presunta ciencia que hace más de 20 años, cuando era menor de edad, empecé después de salir del colegio a estudiar eso, no como usted que decidió que estudiar derecho. Yo empecé economía. Paso uno, ahora me ha tocado estudiar derecho, porque ha tocado. Pero, magistrado, honestamente, dígame si el mayor motor de conflicto no son los recursos no renovables. Imagínese el problema que va a haber cuando no hayan recursos para que podamos hacer tutelas en medios digitales. Eso va a ser un colapso brutalmente absurdo. Ahora, ¿qué se supone que estudia la economía? ¿No cómo gestionar los recursos escasos? ¿Y por qué estas personas se quedan calladas? ¿Por qué los medios se quedan callados? ¿Por qué la ONU no habla de eso? Si la ONU está creada supuestamente para mantener la paz mundial y la seguridad internacional y para garantizar derechos humanos, están violando el derecho humano 27 como usted, como ellos, como la economía, como todos. Entonces dígame, caballero, honestamente, con esto espero salir de este berraco atolladero en el que estoy, porque perder el tiempo en estas chilindrinadas cada segundo, mire qué pasa en el mundo. Ahora necesitamos salir de este atolladero para poder hacer algo al respecto, hasta dejar de amenazar el derecho humano 3, que es el derecho a la vida de los niños futuros que vienen, porque que puedan vivir un añito más, un día más sin violencia, eso pesa, porque en este momento, más que postergar el caos, no hay nada que hacer, no hay nada que salvar, y un poco de personas que la sostenibilidad,
que no sé qué, que cuidar el planeta, no sé qué, eso es pura farsa, eso es una estafa. Y usted, caballero, está en una actuación judicial, se le está poniendo en su despacho delitos de estafa, le estoy mostrando que hace un mes una fiscal le pedí que desarchivara las denuncias por estafa y eso sigue archivado. O sea, una rama judicial ecuánime viendo ese tipo de injusticias correría y sobre todo porque la fiscalía supuestamente debe garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. Ahora, ¿qué tipos de víctimas? Las víctimas de los políticos, no solamente víctimas de crímenes de lesa humanidad, víctimas de economistas, que yo soy víctima de los tales economistas, ni siquiera economistas, de estafanomistas, porque es que no hay economistas, víctimas de políticos, víctimas de banqueros, víctimas de fiscales, jueces y magistrados, porque es que la mayor responsabilidad de ustedes, si ustedes no dan una orden concreta frente a una vulneración de derechos o frente a unos delitos punibles, claros, concretos, que hasta ustedes mismos cometen, dígame entonces quién más. Y seguimos en ese mismo atolladero. Entonces, señor magistrado, ¿qué carajos no se subsanó en debida forma? Aquí estoy tratando de adivinar lo que posiblemente no fue y que, como dice esa serie colombiana, dejémonos de vainas, que voy a poner la foto aquí, ya dejémonos de artificios y engaños. O sea, esto es gravísimo, gravísimo. Y mire las chilindrinadas que me toca asumir de unos delincuentes que están cometiendo delitos y se los estoy mostrando cuáles, que vulneran derechos hasta ustedes mismos y no pasa nada. Y no se subsanó en debida forma. Entonces, ¿cómo carajo se subsana? Se están los hechos, acciones, omisiones, vulneraciones de derechos, delitos. ¿Qué más se debe implicar subsanar de la debida forma? Si hasta le filosofé lo que significa subsanar en la Real Academia Española y los tres sinónimos de esa palabra que usted mismo utilizó están relacionados con aspectos que estoy denunciando y acciones que estoy tratando de hacer. Es lo más absurdo, pero bueno, la realidad es absurda en sí misma. Por eso ahí entra la filosofía del absurdismo. Pero sigamos con esto y para salir de esta vaina que yo estoy mamado de despilfarrar el tiempo en todas estas chilindrinadas. Porque algo quizás hay que intentar hacer algo con la transmutación de elementos químicos, que este fin de semana grabé un video sobre eso. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? Nada. Por eso está el Ministerio de Tecnología e Innovación. Un poco de gente dándole becas que para estudiar la paz, que para estudiar no sé qué pendejo. Ey, pero vení, esto no es lo más importante. Es absurdo, magistrado. Y sobre todo en el caso suyo, que usted tiene la, la autoridad moral para mí de defender su postdoctorado porque se le está planteando una hipótesis que así funciona la ciencia. Dígame qué carajo están aprendiendo un postdoctorado de paz y donde las tales Naciones Unidas que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para la tal paz y no tienen en cuenta, ni siquiera miden la paz, ni siquiera usan el índice de paz mundial y se les plantea, hey, ese índice hay que incluirle tres parámetros más de esos 23, que para mí es una hipótesis, no estoy diciendo que eso sea así, pero así funciona la ciencia y por eso a mí me parece importantísimo que usted siga con esta tutela para poder salir de este atolladero y que no se ponga a mandar eso como el otro magistrado del Consejo de Estado, que bueno, en el caso de él, como es jesuita y profesor de la Javeriana Bogotá, y como se denunció y demandó a la Javeriana, pues ahí sí había un problema, pero no la debió haber mandado a un tribunal de Medellín, la debió haber enviado a la Corte Suprema o a otro magistrado o a la Sala de Casación Penal, pero bueno, espero que no haga esa vaina para que pueda manejar eso, porque usted en este momento, para mí, tiene las bases formativas de fondo para abordar este problema. Porque en parte el problema, el problema detrás del problema, o como decía Borges, que Dios detrás que Dios detrás de Dios la trama empieza, pues tiene que ver para mí con lo que callan los tales economistas, que no son economistas, son estafanomistas. Entonces buscan artificios para poder ocultar la estafa en la que nos tienen. Pues, que esa es la hipótesis. Ahora, todo eso afecta a la paz futura. Usted que estudió el tal postdoctorado de paz, que no tengo ni idea qué es lo que tenían ahí, pero honestamente, maestro, salgamos de esto y vuelvo y le reitero, lo que le haya dicho, que le haya ofendido, injuriado, lo que toque rectificarme, repararle, lo que sea, lo revisamos, pero yo honestamente estoy mamado, porque el único que puede hacer algo son ustedes. Y toca uno perderle tiempo, pelarle rodillas a unos delincuentes para que corrijan algo, porque es que uno empieza a hacer algo y luego, ay, que usted es un acosador, que usted es un feminicida y que no sé qué, y luego la otra, ya me meten que soy delincuente informático, soy víctima de delito informático, y ya también soy delincuente informático, soy violador, soy esquizofrénico, soy... Entonces todo eso daña la reputación.
Y más allá de que sea importante mi reputación, no, es yo qué estoy haciendo en este momento. Y por eso le hice la pregunta, ¿cuál es su propósito viendo lo que se viene? Que está el apocalipsis para este siglo. Ese es el punto. Entonces sigo con esto, a ver, ojalá esto sirva ya para salir de esta vaina que yo estoy mamado. Entonces no especificó a las restricciones, lo que incluía el MAC corte, bueno, aquí lo mismo, y se hizo otro prompt, ¿listo? Teniendo en cuenta lo que me pidieron el auto del 23 y que supuestamente no es subsano, le había formadito que redactes para el magistrado Oscar Hernando Castro Rivera, que explique detalladamente lo siguiente. Entonces, este prompt lo que se propone, porque son más de 200 personas, si así llevo más de 100 páginas, imagine yo ponerle lo que le dije a 200 por escrito, que la ley me permite hacerlo verbal, que la IA se podría hacer un agente para poder extraer todo lo que dije en más de 8 horas, y lo que hay como en 8 horas, no, hay por ahí 100 o 200 horas de grabaciones, hey, ¿qué se dijo acá? Y redacte todo eso. ¿Cuál es el problema? No está fine-tuneado, por eso aquí se modernizó el logo de Fine Tuner Lab, porque no está fine-tuneado. Y esto es importante para cuestionar la rama judicial. Problema que ustedes tienen una impunidad de más del 94%. Y como se rehúsan a garantizar el derecho humano 27 para que estas herramientas, mientras hayan recursos no renovables, ayuden por lo menos a vivir destellos de un poco menos de desarmonía en este plano, esto genera más problemas y seguimos en este bucle de artificios y engaños, que mire, esto inspiró bucles y paradojas del bucle, y dele, y dele, y dele, y uno perdiendo el tiempo aquí argumentándole y reargumentándole, y luego le salen con otro cuento, y otro artificio, y otro engaño, y uno dele, y dele, no, y ahora es temeridad, ahora ya no es temeridad, sino infratemeridad, subtemeridad, recontratemeridad, ya es subsanación, resanación, recontrasanación, megasanación. Yo no tengo ni idea qué más se van a inventar, estimado. Salgamos de este atolladero. Puta, es que qué pena ahí la palabra. Luego, ay, no, dijo una grosería, estoy irrespetuoso. Ya no subsanó, no sé qué fue, pero honestamente salgamos de esto. Que si hay groserías en los videos o en las declaraciones juramentadas, pues dígale a la IA que le tape la grosería. Eso también es para que la gente entienda. Y esa vaina de respeto, es que si ustedes no respetan, ¿cómo piden que se hable respetuosamente? ¿Cómo le pide usted a una persona que la está pasando mal porque hay unos delincuentes despilfarrando recursos o haciendo riqueza a partir desde el sicariato de desinformar? ¿Y qué más piden que la gente tenga en este contexto? ¡Ay, puta! Bueno, escrito de subsanación. Mira, aquí hizo algo con el magistrado, con uno de los magistrados, de qué fue lo que pasó sobre esta actuación, para que vayamos por eso. Y lo que puso con la entidad, eso fue una inferencia tal cual y con Catherine Juinado. El rechazo arbitral a la tutela, más de 8 horas, el pleito, aquí muestra esto, más o menos quedó bien. No está bien fine-tuneado porque le faltaron y no especificó a esa persona que se detalló. A lo que respondió, bueno, después de eso, por la misma situación, se hizo otro prompt. Le pedí, teniendo en cuenta el auto, que no se usaron, necesito que redactes para... Entonces aquí sí puse todos los que incluí de fiscales, jueces y magistrados sobre esta situación, que ahí faltan más. Pero mire, el fine tuning no quedó bien. O sea, lo dijo y no lo dijo bien, incluso tuvo errores. Pero eso está allí. O sea, eso verbalmente se dijo. Yo entiendo. Debe tener un retraso ahí de un montón de tutelas y todas. Pero mire el problema. Como lo planteo, todo lo que yo hago, en mi caso me cojo de mi propio experimento y me pongo como un caso de estudio para tratar de encontrar soluciones transversales, como lo que pasa de estas congresistas, Catherine Juinado, ay, me siento acosada, violencia de género, y por ahí habló Jennifer Pedraza, que también que las universidades, que violencia de género, con una persona ahí que salió y hicieron una vaina ahí para una reforma sobre la tal violencia de género, y vengo planteando algo y esa señora ni siquiera incluyó. Entonces hacen un show, para mí estafa, que supuestamente son víctimas de algo, se trata de plantear una solución transversal, tratando de, en mi caso, ser lo más ecuánime posible, y no pasa nada. Entonces, en este caso, lo que implican las calumnias, las injurias, que eso parecieran delitos que no son tan importantes, eso sí afecta de cierta manera el pacifismo y afecta objetivos de personas, sobre todo quienes utilizan a quienes les utilizan las injurias y calumnias para apagar lo que pretenden hacer, que es una herramienta para silenciar y para que no se lleven a cabo algunas cosas, que claramente hay personas que dicen que los injurian y calumnian
y los delitos y lo que dicen es real, pero en el caso de lo que pasa, como cuestiones que hay el suficiente elemento material probatorio para tomar una decisión y solicitar rectificación, se siguen inventando cosas que no subsanó en debida forma, que incurrió en temeridad, que incurrió en falso testimonio, que abusa de la justicia, que ahora ya es hostigamiento judicial y no sé cuántas más vainas. Y uno sigue perdiendo el tiempo. Y por allá en Silicon Valley, donde he ido y me ponen a comer pizza con cucarachas, me drogan, me hurtan calificadamente con circunstancias de agravación punitiva, elementos materiales probatorios, mi vestimenta, todo, y no pasa nada, y no pasa nada. No, esto no es absurdo porque todo es absurdo. Pero bueno, honestamente, señor fiscal, salgamos de esta vaina. O usted me imagino que usted estudió esto y usted es una tutela y le parece un placer. A mí esto me parece una mamera. Pues yo pudiera empezar a estudiar derecho, esto es una jartera para mí no estar ahí. Que lo hago una vez, tal cosa, pero dele y dele. Y sobre todo cuando no hay una retroalimentación racional, sino que es un montón de artificios y engaños. Que no es algo, sí, tienes razón, ok, yo estoy equivocado, estoy sesgado, soy falaz. No, pero eso es un cuento tras un delito tras otro y un artificio de engaño. Ey, ey, ya paremos esto, señor. Yo no sé usted cómo es su vida, pero yo estoy muy mamado. En este momento casi 40 años y yo viviendo como un adolescente. Mire, no tengo ni para pagar unos certificados porque tengo las cuentas aritméticas que hacía en el colegio, que me faltan 100.000 pesitos. Y pues, madre, gente que gana eso por hora, por segundo, por minuto, y pudiendo hacer un montón de cosas para tener propiedad privada y para capturar valor y para trabajar remuneradamente. Y mire, inventan esta vaina y un montón de delincuentes teniendo privilegios de despilfarro, de consumo, que no generan valor. Hijo de madre, y uno teniendo las cuenticas como cuando era un niño, como cuando vendía así en el colegio. Ay, hoy me gané 5.000 pesos en este CD. Las cuentas de adolescente, hijo de madre. Y así está, no tengo cómo pagar unos certificados porque me robaron en Estados Unidos. No puedo tener un trabajo remunerado, no me salen negocios, no salen donaciones, porque se inventaron estos sicarios de la reputación y es que no son más que sicarios, todo este montón de cosas, y estos cuentos que incluso para mí era peor cuando esto eran calumnia e injuria silenciosa en círculos sociales, que ya por lo menos al haber expuesto lo que pasó, pues ya por lo menos en la defensa, cuando eso era silencioso, que fue gracias a una persona que me permitió hacerme pasar por él, que le dije a la fiscal 66, a la directora del fiscal Carlos, que tiene, Carlos, no me acuerdo el nombre, Carlos Mario creo, que tiene las investigaciones de injuria y calumnias, que le dije, hey, esto se recogió me hice pasar por un amigo, a un concejal de Medellín del centro democrático, que no tiene nada democrático, eso es el centro dictatorial y delincuencial porque cometen prevaricato, estafa, etcétera, actos de discriminación. Me hice pasar por él y decía que todo esto es calumnia e injuria. Entonces mostré ese elemento, lo puse en Twitter y ahí sí empezó el escándalo, porque eso antes era calladito. Y ahora la fiscal dice, no, eso no sirve de pruebas para un juez. No sé si sirva de prueba, entonces es lo más absurdo, pero eso detonó esta vaina. Yo estoy mamado de darle y darle en esto. Para mí no es una pasión estar aquí todo el día detrás de una pantalla planteando argumentos, pero es que si uno estuviera trabajando con argumentos de rigurosidad científica, racional, filosófica, metafilosófica, pero no, son artificios y engaños. Es como estar hablando con la irracionalidad, es estar discutiendo con la estafa, es que no tiene sentido. Lo mismo que planteaba la defensora, que hasta me emberraqué, que es que no entiendo, no veo qué derechos se vulneran. Me tocó darle unas clases de derechos humanos a una señora que debe ser abogada, que le pagamos impuestos, que para que defienda derechos humanos, y no solamente defenderlo, 4 acciones puntuales y que según ellos, esas 4 acciones se defienden trasladando por competencia. Es lo más absurdo. Bueno, es que todo es absurdo, pero bueno, en fin. A ver, salgamos de esto que ya estoy mamado. A ver, entonces aquí plantea esto la inteligencia artificial, la aclaración solicitada. En esto va las peticiones, lo dejo tal cual, vea el documento, la red de niños del protector del planeta. Voy a poner esto aquí, voy a pensar qué poner en relación a que cada persona nombrada o vinculada, su pretensión sea lo que le dictamine su conciencia y que extraiga un prompt de la IA si quiere, si no quiere, pero por el momento salgamos de este problema que sí lo va a poner bien grande. Ya hice una asamblea con unos amigos de México mostrando las pruebas de que la temeridad la continuaron
en la rama judicial. Ahora, en este caso, lo primero que hay que hacer es ya tapar ese fraude procesal y esa estafa que la inteligencia artificial le pase unas instrucciones sobre la situación y planteó unos argumentos de unos delitos. Entonces, ya con eso, paso número uno, eso es lo primero que habría que hacer de pretensión y ya lo demás, si así lo considera, porque la tutela se amplió y la complejizó, pero no fue algo que quise hacer, fue natural del ejercicio que iba haciendo, pero acotemos la pretensión uno, poder corregir esa cuestión de las calumnias y el fraude procesal, la estafa, el prevaricato por acción, por omisión. ¿Qué otro delito dijo la inteligencia artificial? Bueno, los delitos que se plantearon allí, porque se les dijo, hey, esto está repartido en varios juzgados y hasta el mismo Consejo de Estado, y nada, y la siguieron, hey, esto está ahí, y mire, pasó eso, y ahora, ¿cuál es el cuento? Ya no es la temeridad, ahora es una subsanación de una forma indebida, de un libelo que no tengo ni idea, no tengo ni idea cuál es la barraca subsanación bajo una amenaza de cometer un delito llamado falso testimonio, que el mismo delito dice que en una actuación judicial, que estamos en una actuación judicial, el que calle totalmente la verdad y el mismo juez en un auto calla la verdad, entonces comete el delito con el que me amenazó. Entonces, señor magistrado, salgamos de esta vaina, salgamos de esto, salgamos de esta vaina ya. Es muy simple, muy práctico. Es que es como, o sea, honestamente, la cabeza, algo que esté en la razón, o esta señora, a ver qué muestre que va a inventar. ¿Qué momento amenaza esta señora? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo publican estos sicarios que eso se hizo? ¿Les mostró pruebas? Porque es que ni que la llevó la fiscalía. Ahora que un acoso sexual, que porque un tal fiscal le dijo que un tono romántico, y les digo, ¿y quién es el fiscal? Ahora hay que tipificar el acoso romántico, el acoso proselitista, el acoso publicitario. Hay que regular diferentes tipos de acoso. Y todas estas personas que se acosaron, Catherine Juinao, y todas, y que estoy acosando, y que venga, ¿y por qué no tipificamos, pues, que es prevaricato, es estafa, actos de discriminación? Y seguimos en este meollo. Es más, la fiscalía en sus funciones, recuerdo lo que leí, puede presentar borrador de proyecto legislativo. En este caso, si hay un fiscal que están a punto de que están tratando de denunciar prevaricato, estafa y lo que le dije, porque ni siquiera responde quién fue el tal fiscal o es una mentira esta señora. El borrador del proyecto de ley en las facultades de la fiscalía está poderlo presentar. ¿Por qué no lo han hecho? Si esto es un conflicto. Ahora, el Consejo de Estado supuestamente nos hacen pagar impuestos que para que ayuden a resolver los conflictos entre los particulares y las entidades estatales y entre las propias entidades estatales. El mismo Consejo de Estado en esta situación repartió la tutela en un juzgado de Bogotá, se le advirtió y la siguieron repartiendo. Ahora, no solamente no resolvió el conflicto, genera más conflictos. Entonces, si hay un conflicto, ¿dónde está el Consejo de Estado? Que hasta en esta actuación judicial se les hizo una petición verbal para que explicaran cuántos conflictos han resuelto de todos los conflictos que se han generado por lo que he venido planteando, por interpretaciones, reinterpretaciones, subinterpretaciones. No responden eso. ¿Cuántos? No han resuelto un carajo. No han resuelto un carajo. Ay, ¿quién está llamando hasta ahora? Eh, aló. Yo, Pax, estoy ocupado, responde una tutela. Ahora hablamos. Estoy ocupado, estoy grabando en este momento, padre. Pero si estoy ocupado en este momento, ¿cómo salgo de aquí? O me quedo toda la vida hasta que mueran aquí como un adolescente. Puta, hombre. Bueno, como que me tocó ir a hacer algo. Ay, qué locura. Uy, no, 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 es desesperante esta situación. Uf. Bueno, retomando lo que se estaba planteando en relación a la aclaración y a la subsanación, que aquí dijo claro que está, y voy a poner el prompt que podría hacer cada uno de los accionados para que le consulte a la IA en estos dos enlaces de notebook que le corresponde, o el juez o lo que sea. Eh, y en este caso, las pretensiones iniciales más importantes.
Entonces, bueno, el documento queda, documento de prueba de los perjuicios, referencia aquí en la paradoja del anarquismo judicial, que aquí se incluyó que esto es un documento, un caso de estudio, la importancia de reformar la Constitución, la rama judicial en Colombia y el resto del país, teniendo en cuenta lo que viene planteando la paradoja de los recursos, la paradoja del bucle infinito, engaño, la paradoja de la transmutación de elementos químicos, la paradoja del anarquismo judicial. ¿Y aquí qué otra paradoja surgió? La paradoja del bucle infinito de la injusticia y del bucle lingüístico. Aquí otra inspiración del tal bucle lingüístico que surgió aquí inspirado con esta vaina que uno de la paz y dele aquí, luego esto y lo otro. Bueno, aquí que incluye otro, las víctimas de los abogados. Aquí la pregunta, la sentencia que aquí se plantea te da el poder de investigar, que esta tutela puede tener referencia menos inecuánime sobre los daños que utilizan para declarar improcedente. Aquí está, qué fue lo que pasó, en esencia. Ahí está, y 3 veces, 4 veces, sobre la paradoja del anarquismo judicial. Ahora, esto fue algo que se hizo en el video previo el fin de semana. La pregunta petitoria, pretensoria, concientizatoria al magistrado y post-PhD Barrios. Teniendo en cuenta que usted es postdoctor en paz de la Universidad de la Paz de las Naciones Unidas y algunos de los perjuicios que generaron desde la notificación y considerando que aquí queda ahí como mal redactado, y mire todo lo que se demora una corrección ortográfica, y considerando algunos de los perjuicios que generaron de la notificación del primer auto y la notificación de una indebida subsanación en la forma de un libelo del segundo auto, tales como datos base, riqueza en Silicon Valley, 2.004 mil dólares por segundo, el plástico en el mundo, 12 toneladas segundo, tasa no reciclado 10,56 toneladas, residuo orgánico, 21 toneladas por segundo. Bueno, todo esto fue lo que pasó desde el primer al segundo auto. Y bueno, eso lo dejo de ejemplo porque podría ser hasta otro, pero no, ya necesito salir de esto. Usted como postdoctor en paz de la Universidad para la Paz del Sistema de las Naciones Unidas, de aquí la Red Hispana de Mujeres, que presuntamente es un problema ahí, que violencia de género, que acoso sexual, que feminicidio, no sé qué, y bueno, iniciativa ahí también de tratando de que las mujeres hispanas se unan, y 4 compromisos que se plantearon a las Naciones Unidas cuando hicieron una convocatoria el año pasado para las mujeres del Magdalena y el Cauca. La pregunta es, ¿considera que está cumpliendo su deber obligatorio por la paz, consagrado en el artículo 22 de la sangrienta y violenta Constitución colombiana de 1991, o lo que pueda interpretar cuantificarse como paz, pacifismo social, etcétera? Y aquí va Pacifram, Transpax y Our Rights, que es una red mundial de defensores de derecho generando conciencia para evitar guerra. Esto es lo que yo vengo planteando ahí un poco relacionado con la paz, que en este caso usted es postdoctor. Segunda pregunta, ¿qué legado buscar en este plano material y planetario? Hablando de la red planetaria de Mediums, que empezó a iniciar con Mafe Walker, que es una colombiana que se conecta con los extraterrestres, particularmente teniendo en cuenta lo que muy probablemente podría pasar por la escasez de grado, el agotamiento definitivo de lo poco mucho de todos y cada uno de los recursos naturales no renovables. Vean aquí la importancia de esta iniciativa. Si no logramos transmutar elementos químicos, transpacks y o armonizar materia, energía armonicados, iniciativa ahí planteo y propongo, no sé si a futuro algún niño o niños se opongan o niñas, lo que sea, la red de niños protectores del planeta, la red hispana de campesinos y la de indígenas, ya que usted es una sala de casación civil, agraria y rural, y las fotos de lo que pasa, que no subsanó, y ahí sí demandado y lo demás, y ahí va. Entonces, pues bueno, en eso está. Yo espero que esto ya quede subsanado y no seguir despilfarrando. Han 148 páginas y espero que pueda articular esto, estimado magistrado, que yo estoy muy exhausto, agotado, drenado. No más, no más, no más, no más, salgamos de esto, magistrado, esto es absurdo. Y bueno, todo es absurdo, pero ya no más, por favor, mientras podamos tener un poco de paz para tratar de que por lo menos el caos se postergue, un poco menos de sufrimiento, que la gente sepa la verdad, que puedan preparar muchos, que quede algún legado, no sé. Hagamos algo, hagamos algo. Hagan lo que les dicte su conciencia, honestamente, a ver qué pasa con esta aleatoriedad y estocasticidad de acuerdo a la aleatoriedad y escatosticidad, no sé ahí cómo se dice, que sucedió después de ese auto. Vamos a ver qué pasa. 3:51 y 47 segundos.